Buenos días, bueno, buenas tardes o buenas noches. La magia del podcast es que nos puedes ver cuando tú quieras. Y hablando de magia, hoy vamos a hablar de algo muy importante para todos, pero lo haremos desde la perspectiva de un número redondo, el número 20. Porque hoy en Atalaya, en este podcast de Desde la Atalaya, llegamos a los 20 episodios. Y lo hacemos con un invitado de primer nivel, un invitado que seguro nos va a aportar conocimiento y experiencia a partes iguales. Pero antes de presentar a ese invitado, quiero presentar a quien me acompaña hoy como miembro del equipo de Atalaya, que es Lucía López. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Pablo. Además, hoy te estrenas tu primer podcast después de un añito en la empresa. Siempre detrás de cámaras, hoy delante. Pues seguro que la experiencia te gusta y que podrás repetir. Y vamos ya con la presentación del invitado. Hoy está con nosotros David Garrote. Él es psicólogo organizacional, experto en gestión de talento, en cultura corporativa, en employer branding. Una persona que lleva ya 10 años de experiencia a sus espaldas, que se dice poco, se dice pronto, y además una persona tan joven como es él, y que en esos 10 años ha liderado grandes proyectos de transformación en empresas de renombre, en empresas muy grandes, donde ha abordado los desafíos que tienen las pequeñas y las grandes empresas de captación, retención, fidelización del talento, ¿no? Y además David tiene una cosa muy interesante que nos gusta mucho, que es que él compagina ese trabajo que está desempeñando, esa faceta profesional, con la académica. Es profesor en diferentes universidades y en diferentes escuelas de negocio, y también su faceta divulgativa en medios de comunicación de renombre como el 15.000 o El Español. Entonces, después de este batiburrillo de ideas, David, lo primero, bienvenido también al podcast. Por mi parte, agradeceros la invitación, y si me vais a presentar así, vuelvo siempre que queráis. Esto es un regarse el ego ahora mismo. Muchas gracias, Pablo. Lucía, un placer. Pues arrancamos, David. Casi nos vamos a saltar el guión y vamos a empezar contando cómo nos conocemos tú y yo. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, porque no se me ocurre mejor forma de iniciar. Te dejo a ti que dispares. Pues mira, hace, si no me equivoco, 10 años, 10, 11 años, yo estaba en último año de carrera, terminando psicología en la Facultad de Santiago de Compostela, y me apunté en la Facultad de Comunicación, ¿no? Primeros pasos hacia lo que luego ha sido mi carrera, ese punto medio entre recursos humanos, comunicación y marketing. Me apunté a un curso de marca personal y comunicación en nuevos modelos de negocio. Un curso donde uno de los profesores eras tú, dándonos clase de storytelling político, y que además yo descubrí después que esa no solo es que tú fueras profesor en ese curso, sino que además yo fui alumno en tu primera clase. Sí, para mí, vamos, es el grupo que más recuerdo de alumnos, tanto a ti y a Yago, bueno, quiero decir, todos esos alumnos que estabais en Leticia también estaba. Correcto. En ese grupo, y sí que fue una experiencia, vamos, fue 1 hora y media creo que de clase, 2 horas. Yo, vamos, era en el 2014, juré 2014-2015, o sea que fue una experiencia. Vamos a ir un poquito más adelante en el tiempo y vamos a pararnos en 2020. Marzo de 2020, yo creo que todas las personas que nos estén escuchando tendrán muy marcada esa fecha vinculada a la pandemia, vinculada al coronavirus. Marzo de 2020 fue, sin lugar a dudas, un parón, ¿no? Un punto de inflexión para todos en la manera en la que enfocamos la vida, la manera en la que nos relacionamos con el trabajo. A partir de entonces empezó a hablar mucho de teletrabajo. David, desde la perspectiva de marzo de 2025, ¿cuáles crees que han sido los principales cambios en el trabajo desde entonces? Es una muy buena pregunta, porque realmente, como tú señalabas, 2020 fue un punto de inflexión en general, ¿no? En la vida personal, en la vida profesional, en la manera que tenemos las personas de entender nuestro lugar en el mundo, y en clave profesional supuso muchos cambios. El primero, que no quedó otra que, salvo aquellas personas que estaban trabajando en posiciones que no podían parar, como puede ser todo el personal sanitario, como puede ser pues la gente que estaba trabajando en los supermercados, etcétera, todo lo que era primera necesidad. Todos los demás nos tocó confinarnos, y algunos podíamos teletrabajar y otras personas no podían teletrabajar porque su puesto de trabajo no lo permitía. Pero ahí hubo un primer punto de inflexión, es decir, eso no se había vivido nunca. A partir de ahí vivimos un confinamiento que, en términos psicológicos, todavía es pronto para tener claro qué ha cambiado exactamente a partir de ahí. 5 años es mucho tiempo, pero realmente para analizar una tendencia no es tanto. Pero indudablemente aceleró algunas tendencias que ya se venían viviendo, como por ejemplo el teletrabajo, que es la más, ¿no? El teletrabajo, la flexibilidad. Ahora es muy habitual encontrar empresas donde pues encuentras que tienes 2-3 días de teletrabajo a la semana, flexibilidad de entrada y de salida, entras entre las 7 y las 10 de la mañana, sales entre las 4 y las 6 de la tarde en función de la hora que hayas entrado, y todo esto
y aquí es un poco a lo que voy, a lo que sí que creo que ha habido un gran cambio y que podemos detenernos, todo esto ha llevado a una suerte de cambio en el contrato social de cómo las personas entienden que es trabajar en una empresa. Es decir, lo que antes de 2020 eran beneficios, mira en qué empresa tan buena trabajo, que me ofrece teletrabajo, que me ofrece flexibilidad, etcétera, a partir de 2020 se empiezan a entender como derechos o como que si me retiras estos beneficios me estás restando calidad de vida. Porque en paralelo a todo esto, las personas sitúan en el centro de la ecuación la conciliación, el cuidarse, el que ya no solo me identifico por mi trabajo. Entonces, bueno, ha habido indudablemente un gran cambio de paradigma y que fundamentalmente nos ha llevado eso, ¿no? A cambios en cómo entendemos la relación entre las personas y las empresas. Sin embargo, hemos visto como grandes empresas como Google o Amazon le están solicitando a sus empleados que regresen a la oficina a tiempo completo. Y en cambio, como bien acabas de decir, creo que estamos en un punto en el que cada vez las personas valoramos más esa flexibilidad, esa conciliación, el poder quedarnos un día en casa, o 2 o 3, depende, ¿no? Formatos híbridos, teletrabajo. Entonces, ¿cómo podemos conciliar estas dos visiones opuestas, ¿no? De que las empresas solicitan que volvamos y en cambio nosotros como que ya como bien acabas de decir, parece que nos están quitando, ¿no? Esos derechos, esos beneficios que teníamos. Correcto. Ahí tu pregunta es súper acertada y das en la clave en muchos puntos importantes. Me gustaría hacer un par de matices, ¿no? Es cierto que hay muchas grandes empresas, como por ejemplo el caso de Amazon, donde se está haciendo mucho ruido respecto, ¿no? Grandes titulares en prensa. Amazon reclama a sus trabajadores que vuelvan a la oficina, pero siguen siendo una minoría. Es decir, si tú coges lo que es el mercado de empleo y de ofertas de empleo, la inmensa mayoría de ofertas de empleo y la inmensa mayoría de empresas siguen ofreciendo teletrabajo en diferentes tipos de modelos. Es verdad que modelos full remote, donde tú puedes trabajar siempre desde casa, nunca han sido los más habituales y cada vez lo son menos, pero modelos híbridos que combinan teletrabajo con presencialidad sigue siendo más del 80% de las ofertas de trabajo que se publican siempre que sean en posiciones que lo puedan permitir. Obviamente obviamos todos aquellos trabajos que requieran, por ejemplo, estar de cara al público. A partir de ahí, si bien es cierto que algunas grandes empresas han hecho mucho ruido con esto, también sucede lo que estás diciendo, que es que las personas lo perciben como un agravio. No me voy a meter a opinar de si es correcto o no que una empresa cambie su política respecto al teletrabajo, pero sí que es cierto que las personas sienten que se les está quitando algo. Entonces esto, en un contexto como el actual, en el que llevamos muchos años arrastrando lo que se llama la guerra por el talento, esto hace que las personas estén cada vez más abiertas a moverse de empresa en general y sobre todo en el momento en el que me empiezas a quitar beneficios, ¿vale? Me quitas esto, pero ¿qué me estás dando a cambio? Y esto de nuevo nos lleva a una realidad que es que a día de hoy, apenas, según los estudios, el 21% de las personas están realmente comprometidas con sus empresas, es decir, tienen un auténtico sentido de pertenencia. Por lo tanto, quizás grandes gigantes como Amazon se puedan permitir hacer este tipo de apuestas pensando que van a poder seguir captando talento, ofreciendo otro tipo de cosas, quizás se estén equivocando. Les decía antes a Pablo que todavía es pronto, 5 años después de la pandemia, para ver realmente cómo se regula y cómo se estabiliza el mercado del empleo, pero aquí es importante matizar dos cosas que prácticamente iban implícitas en tu pregunta, ¿no? Lo que decíamos de que realmente la inmensa mayoría de las empresas no están cambiando sus políticas de teletrabajo, el teletrabajo híbrido sigue siendo el modelo más habitual y el que además los estudios nos dice que si se gestiona bien desde el liderazgo aumenta más la productividad. Hay diferentes estudios que nos dicen que un modelo híbrido bien gestionado puede aumentar la productividad hasta un 13%, lo cual es lógico, pierdes menos tiempo en desplazamiento, estás más cómodo, concilias. Si hay un buen liderazgo y una buena gestión, tiene sentido que esto suceda. Y luego, por otro lado, ¿cómo afecta esto a las personas, ¿no? Al centro de la ecuación. ¿Y qué futuro del trabajo queremos imaginar? Hablabas ahora de la guerra por el talento, eso al final nos lleva a la rotación de personal, hablamos de teletrabajo, es decir, tú mencionabas antes unos conceptos que para mí son el resumen perfecto, que es cambio de paradigma. Yo creo que si le preguntamos a nuestros padres por cómo entienden el trabajo, no se parece absolutamente nada a cómo lo entendemos nosotros, e incluso yo creo que ahora mismo soy el más veterano de la agencia con 37 años, seguramente la manera que yo tengo de enfocar el trabajo también sea distinta a la que tiene, pues, Lucía. ¿Tú tienes 23 23 años? cumplidos. Claro, tenemos 14 años de diferencia, que
En otra época a lo mejor no era tan diferente, pero con lo que pasó en la pandemia creo que sí que marcó esa diferencia. Y una variable más, si ya está siendo complejo lo que estamos comentando, vamos a añadir una ecuación más, un factor más a la ecuación, que es el tema de la salud mental. Se habla cada vez más de ello y con toda la razón, con toda la preocupación además. En los últimos 7 años las bajas laborales por este motivo, sobre todo por depresión, se han duplicado. Entonces ahí la pregunta, David, es obvia. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando, mejor dicho? ¿Y cómo podemos hacer para corregir eso? Correcto. De hecho, si bien algo que apuntas en tu pregunta es obvio, que es que la manera de nuestros padres de entender el trabajo o cómo ellos entendían el trabajo a nuestra edad no tiene nada que ver con cómo nosotros lo entendemos a día de hoy, sí que es cierto que de 2020 en adelante yo creo que muchas personas, indiferentemente de su edad o digamos, de en qué año hayan nacido o de qué histórico vengan, muchas personas han cambiado su manera de entender su relación para con el trabajo. Yo mismo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo en 2019 podía sentir que el trabajo era una parte súper importante de mi identidad y de 2020 en adelante lo relativizas, ¿no? A lo lo mejor. relativizas, el trabajo sigue siendo una parte muy importante de tu identidad, pero hay algo más, ¿no? Hay el cuidarte, el ocio, tus aficiones, todo lo que somos más allá de nuestro puesto de trabajo, y eso ha sido bastante transversal en muchas generaciones, porque yo lo veo también en mi madre, por ejemplo, ¿no? Sí que con las variables propias de la edad, pero ha habido un cambio grande. Entonces, apuntabas el tema de la salud mental. De hecho, en los últimos 7 años, como decías, las bajas por ansiedad y por depresión se han duplicado en España, y es una tendencia además que va en alza, ¿no? Y entonces aquí que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Ya estábamos antes igual de mal, pero nos cuidábamos menos, o ahora estamos peor. Yo creo que es una mezcla de ambos factores. Creo que se ha normalizado no soy experto en geopolítica, pero por la coyuntura estructural que está viviendo Occidente, donde en mercados como en el español cada vez se pide más productividad y sin embargo tenemos menos recursos para poder ofrecer unas mejores condiciones de trabajo, para poder competir en un contexto global, y esto es una realidad. El poder adquisitivo en España, por ejemplo, y lo sabemos con la inflación, ha ido bajando, y eso al final pues nos genera una sensación de que todo el rato tenemos que ser más hiperproductivos, y eso quema a cualquier persona, Claro. ¿no? Leía el otro día que 2 de cada 3 trabajadores a jornada completa han tenido burnout o el síndrome de estar quemado en el trabajo en algún momento de su carrera. Entonces eso, vuelvo a lo que le decía antes a Lucía, ¿no? ¿Cómo queremos imaginar el futuro del trabajo? Porque pensemos en un deportista de alto rendimiento, ¿no? Un atleta, un velocista, no puede estar todos los días corriendo a la máxima intensidad de la que es capaz, porque se lesionará. Claro. En el mundo del trabajo pasa lo mismo, al estar todo el rato sometidos a hiperexigencia y a todo tiene que ser perfecto y tengo que trabajar más horas y no puedo permitirme ni tener una hora muerta en la cual estoy pensando, te va friendo el cerebro, ¿no? Entonces, en ese aspecto, a la hora de cuadrar el círculo, es verdad que la coyuntura es la que es, y hay mercados donde está siendo muy complicado operar, y ahí hace falta pues empatía por todas las partes para entender que no es una cuestión, que a veces no es tan sencillo contratar a más personas o subir salarios. Esto, pues personas que dirigen empresas saben que a veces no es tan sencillo, pero luego por otro lado también hay que entender que las personas, estando sometidas constantemente a presión, a estrés, que nos llevan a cuadros de ansiedad o incluso de depresión, tampoco van a dar un mejor rendimiento. Y dentro de todo eso hay que ser capaces de, como bien decías, cuadrar este círculo e intentar imaginar un futuro que sea beneficioso para todas las partes. Por ejemplo, ¿crees, antes lo mencionábamos así por encima ya, pero añadiendo otro factor igual a la salud mental de los empleados, ahora se habla mucho, o bueno, como lo mencionaste antes, ¿no?, de que tal vez estamos en un momento en el que nos encontramos con una doble crisis de identidad, ¿no? Por una parte, las empresas tienen que cambiar su cultura organizativa, reorganizarse, reestructurarse, y por otra parte estamos pues las personas, ¿no? Lo que hablábamos antes de que tal vez desde la pandemia también nosotros mismos pues estamos viviendo un cambio en nuestra visión del trabajo, ¿no? Entonces, al final, ¿cómo se puede gestionar todo esto? Correcto. Esto históricamente, ya desde la pospandemia, quizás se ha visto más acelerado o se está dando en más empresas, pero históricamente
es bastante habitual que cuando las cosas van mal en una empresa, ¿no? Y hay ciertos indicadores que no nos gusta lo que está pasando, se nos dispara la rotación, se nos dispara la tasa de enfermedad, no llegamos a la productividad que esperamos, entonces alguien se ilumina y dice, la solución es cambiar el marco cultural, ¿no? Necesitamos apostar por la cultura corporativa y pinto en las paredes unos valores y hago una narrativa que explique cómo queremos tratar a nuestras personas y que las personas son el activo más valioso de nuestra compañía y ya con esto lo he solucionado todo. Bueno, esto dicho así se nota que no tiene por qué salir bien. Los cambios culturales deberían de ser más profundos y tienen que tener más que ver con cómo cambiamos nuestra manera de relacionarnos en el día a día. Eso es un auténtico cambio cultural. Pero de la pandemia en adelante se ha dado además la situación de que muchas empresas, y aquí vamos a lo de la crisis de identidad, de que muchas empresas al salirse de un modelo plenamente presencialista y tener que combinar con modelos donde no nos encontramos en la máquina de café o donde no hacemos bromas informales sentados en el escritorio, se pierde completamente el sentido de pertenencia, que suele ser uno de los ejes que más anclan la cultura. Es decir, la cultura se suele explicar por qué nos sentimos que somos comunes a algo, ¿no? Hay algo que nos hace en común. Aquí todos los que trabajáis en Atalaya tenéis un nexo en común que es Atalaya. Sin embargo, si dejas de verte y pasas a entender que tu trabajo son únicamente las tareas que tú estás ejecutando, hay una crisis de identidad organizacional. Entonces, eso está como por un lado, y aquí me parece que muchas empresas tienen una oportunidad espectacular de hacer las cosas bien. Es decir, puedes apostar por un cambio cultural que no se base en el presencialismo, sino en el colectivismo. Es decir, cuando nos juntamos porque tiene sentido hacer algo que implique colectividad y no únicamente pues porque hay que estar en la oficina para controlar que la gente trabaje, que es lo que también pasaba muchas veces. Pero esta crisis de identidad a nivel personal de la que hablábamos antes se ve también retroalimentada porque las personas cada vez se sienten menos pertenencia a la empresa en la que trabajan. Porque en muchas ocasiones no pisas moqueta, no pisas oficina, ¿no? E incluso aunque lo hagas, sabes que hay otras empresas donde no se hace. Entonces, incluso aunque tú no tengas teletrabajo, porque tu puesto no lo permite, tú sabes que eso ya no es fundamental para trabajar. Entonces ya imaginas, ¿no? Y yo pienso, todas esas personas, pues yo trabajo, por ejemplo, varios días a la semana en casa y esos días pues estoy más con mis gatas, estoy más con mi pareja, veo más a menudo si me bajo a coger un café takeaway un momento a la gente de la cafetería italiana debajo de mi casa. Esos días tienes menos interacción o la tienes por pantalla con tus compañeros. Entonces a la hora de conectar todo esto, y con esto cierro, que me he enrollado un poquito. No, está fabuloso. A la hora de conectar todo esto, las empresas a veces lanzan un claim que es el de necesitamos conectar con el propósito, ¿no? De nuestros trabajadores. Y como si fuera también esa receta mágica. Y dices, bueno, pero es que conectar con el propósito se suele hacer desde la lectura de tu empleado entiende cuál es el propósito que tengo yo como empresa, conecta con él de forma mágica y eso me ayudará a vender más. Cuando que el ejercicio debería ser las personas en roles de liderazgo deberían de preocuparse por entender el propósito que tienen las personas de sus equipos, que no tiene por qué estar directamente vinculado al de la empresa, ¿vale? Y ver cómo pueden tender puentes para que el trabajo que esas personas realizan conecte con el propósito vital que tienen y eso les haga sentir realizados, ¿no? Sí, yo creo que hay una idea, no has utilizado esta palabra y a lo mejor no es técnicamente correcta desde el punto de vista de la psicología organizacional, pero en realidad muchas veces es simplemente coherencia, ¿no? Es decir, coherencia de que la empresa, cuando hace esa revisión de la cultura corporativa, que lo que le dice a la gente sea lo que realmente es decir, tú no puedes ser la empresa más moderna, la mejor en todo, al final tienes que elegir en qué valores te posicionas y sobre todo que esos valores también coincidan con lo que la gente, con lo que tu equipo, con lo que tu talento percibe en ti, ¿no? Y más allá de la coherencia, uno de los focos que siempre se pone cuando se habla pues, de ese colectivismo que comentabas tú ahora para construir esa identidad, la tecnología. ¿Qué papel tiene la tecnología? Siempre se tiende a demonizar o a pensar que pues, la tecnología incluso nos ha llevado a ver cómo en España se hacía una normativa, por otro lado parece que necesaria, ¿no? Del derecho a la desconexión digital. Es decir, quizá lo deseable sería que no hubiese que regular eso, pero hay determinadas empresas que a lo mejor no lo estaban respetando y se llegó a ese punto, entonces tiene esa parte donde se demoniza, pero yo creo que también tenemos que ver la tecnología como una aliada, ¿no? Y desde ese punto de vista tú has trabajado con análisis data-driven para procesos de talento. ¿Qué crees que puede aportar la tecnología a una empresa a la hora de captar, retener o fidelizar a su talento?
Mira, lanzando un gran titular, las empresas que son capaces de trabajar con análisis de datos en todo lo que respecta a la gestión de personas, en captación y en retención de talento, pueden mejorar sus indicadores entre un 25 y un 30%. Pero esto es sentido común, ¿no? Pongamos un ejemplo. Si tú tienes una retención temprana muy elevada, ¿no? Imaginemos aquí en Atalaya que cada vez que contratamos a alguien, 1 de cada 3 se me marcha antes de los 6 meses. Está claro que estás haciendo algo mal en la selección, quizás estás generando un overpromise, quizás estás explicando que lo que va a hacer en el día a día de su puesto de trabajo es muchísimo más ilusionante, retador y demás, de lo que luego realmente se va a encontrar. Y eso es un error tuyo como empresa, porque como bien decías, hay que ser coherente, tiene que haber una coherencia entre lo que dices y lo que luego es la realidad, ¿no? En ese aspecto, ahí un buen análisis de datos nos puede llevar a entender qué perfiles rotan y cuáles no, y eso a la hora de hacer, por ejemplo, selección, pues a lo mejor no puedes contratar a la clase de talento que te gustaría contratar porque no tienes capacidad para atraer y fidelizar ese talento, y a lo mejor tienes que entender cuál es el target o cuál es el público objetivo al que sí que eres capaz de atraer y de fidelizar, que a lo mejor no es exactamente lo que te gustaría en términos de años de experiencia, en términos de lo que sea, pero es el que te va a funcionar. Y ahí es donde un buen análisis de datos nos puede ayudar. Sobre esto hay que añadir que cuando hablamos de personas, y esto cualquier persona que haya estudiado psicología lo entenderá, hablar de un 60% de capacidad de predicción ya es una barbaridad. Es decir, la mente humana es muy compleja, no es una física, o sea, no es física ni una ciencia exacta, y tú no puedes garantizar al 95 o al 99% que un suceso se va a dar, como sí que haces en las ciencias naturales o las ciencias puras. Claro. Por lo tanto, siempre vas a tener un margen de error amplio. Y ahí es donde el análisis de datos o la toma de decisiones data-driven no nos debería de llevar a confiar plenamente únicamente en la tecnología, ¿no? No hay que demonizar, son herramientas que están ahí para apoyarnos en ello, pero hay que entender que luego en el fondo y al final de los finales las relaciones en la empresa son una cuestión de personas. Claro. ¿No? Y esto es como enamorarse, que es difícil de explicar, ¿no? ¿Qué es lo que sucede cuando te enamoras y ves la realidad con otros ojos? Pues un poco eso la ciencia no te lo va a terminar de explicar. Sí, bueno, hay procesos de serotonina, hormonales, tal, no sé qué, pues un poco lo mismo. Entonces, al final son herramientas, análisis de datos aplicado a la gestión de personas que nos pueden ayudar a intuir o a inferir un poco mejor qué decisiones debemos de tomar. Pese a ello debemos de aceptar el error, porque no son ciencias puras, y sobre todo debemos de intentar reducir el riesgo de tomar decisiones basadas en la intuición, porque en términos de gestión de personas lo de esto siempre se ha hecho así o es que yo creo que es un clásico y dices, Claro. bueno, la literatura científica hay ciertas cosas que sí que puede evidenciar, ¿no? Claro. Leía justo el otro día un ejemplo que me viene ahora a la cabeza y me parece súper acertado, que es que los años, no recuerdo si 70, 80, 90, bueno, hace ya unas cuantas décadas, se puso muy de moda lo que se llamaba el modelo 20-10, que es que al 20% de tus trabajadores más exitosos los premiabas, les dabas bonus, los promocionabas, y al 10% que llegaba menos a resultados o objetivos los despedías o aplicabas sanciones o lo que fuera. Esto sobre el papel puede parecer que tiene cierto sentido, ¿no? Un contexto más competitivo ahora que la gente se esfuerza, pero luego la evidencia científica lo que nos ha dicho es que para nada, que eso disminuye a lo bestia el rendimiento de toda la plantilla. ¿Por qué? Porque como decíamos antes, nos lleva a culturas de hiperexigencia donde la máquina se agota, y lo que mejor funciona en equipos de alto rendimiento, que de hecho hay a cualquier persona que esté viendo el podcast les recomiendo que lea a Amy Edmondson, que es la psicóloga de la Harvard Business School que acuñó el término de seguridad psicológica, es que los entornos de alto rendimiento son aquellos donde las personas se sienten seguras. Y desde luego un entorno 20-10, donde tú sabes que puedes estar en el 10% de personas despedidas por no llegar a objetivos, no te va a dar seguridad. Para un sprint, para un corto plazo, te puede llevar a obtener mejores resultados, pero no es sostenible en el medio largo. Para esta clase de cosas es para lo que nos sirve el análisis de datos, ¿no? Para llevar a conclusiones de que a veces nos equivocamos a cosas que podían parecer lógicas. Me ha parecido súper interesante. La verdad, yo por lo menos podría seguir aquí hablando toda la tarde, pero tenemos que ir llegando al fin. Nos quedan muchísimas cosas en el tintero. Pero antes mencionábamos así algo sobre la captación y retención del talento, ¿no? Que a veces parece que lo único que hace falta es ser coherente.
pero estamos viendo que no siempre somos coherentes con lo que, pues, por ejemplo, el storytelling de las empresas con el story doing, ¿no? Ahora que estamos en el mes de marzo, pues vemos muchas empresas haciendo uso del pinkwashing, del greenwashing y todo esto para limpiar un poco imagen, retener talento, bueno, todo lo que ya hemos estado mencionando, ¿no? Entonces, como seguro que hay algún director de empresa viendo nuestro podcast, ¿tú qué les dirías? ¿Cómo pueden gestionar esto, ¿no? Al final, ¿cómo ha evolucionado la figura del líder para gestionar todo esto, para integrarlo en las empresas, en la cultura organizacional? Bueno, no sé, cuéntanos un poco. Aquí lo primero que les diría es que escuchen a Pablo, que muy acertadamente, él además que también es director de empresa, muy acertadamente puso el foco en la coherencia, y esto es clave, ¿no? Hablamos la diferencia entre el storytelling y el story doing, es decir, la diferencia entre lo que cuentas y lo que haces. Y lo que haces. ¿Vale? Y aquí volvemos a un ejemplo de un proceso de selección, ¿no? Una empresa que tú cuando estás a punto de entrar en ella crees que va a ser un 9 sobre 10, la empresa ideal, si luego cuando empiezas a trabajar ahí te encuentras que es un 7 sobre 10, el desapego que vas a tener por sentirte engañado va a ser enorme. Cuando que trabajar en una empresa que es un 7 sobre 10 ya es maravilloso, es muy difícil encontrar una empresa que sea un 7 sobre 10. Sin embargo, si antes de entrar tú a trabajar en esta empresa, todo lo que te cuento respecto a ella te lleva a pensar, bueno, es un 7 sobre 10, está bien, cuando aterrices vas a sentir que hay coherencia entre lo que te han dicho y lo que te has encontrado y vas a estar más a gusto, ¿no? Es un ejemplo un poco absurdo, pero que yo creo que todos podemos entender. A partir de ahí, una vez la gente ya está dentro de las compañías, tiende a confiar. Es decir, la confianza es uno de los valores más humanos que existen. Como personas necesitamos confiar en nuestro entorno, porque lo contrario nos hace sentir muy inseguros. Entonces, las personas en roles de liderazgo tienen que perder el miedo a disculparse, a explicar que se han equivocado, ¿no? A romper un poco esa fachada y ser un poquito más vulnerables, porque eso va a ayudar a que las personas confíen. Sin embargo, otro tipo de actitudes son las que luego nos llevan a la desilusión, a la desconfianza y a la incomodidad, ¿no? Entonces, un poco de cercanía, ¿no? Entre esta posición de líder y sus empleados, por ejemplo. eso ya me parece un ideal y habrá ocasiones en las que sea producente Entonces, y donde no. tal vez Pablo nos está haciendo vivir aquí en un ideal. No, quiero decir, yo soy muy de la cercanía. Hay gente con la que he trabajado, tanto gente que he tenido hacia arriba, como hacia abajo, como hacia los lados, pero eso es muy inherente a la persona. Yo jamás le pediría a nadie que no sea como es. Volvemos a la coherencia, ¿no? Sí. Hay gente que es más cercana, hay gente que es menos cercana, hay gente que es más social, hay gente que es más introvertida, pero sobre todo el ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, el tratar a las personas como adultas, ¿no? Y a generar, hablábamos antes, ¿no? De esa seguridad psicológica, a generar entornos donde nadie esté pensando, quizás me están mintiendo, no sé por dónde me van a venir. Eso levanta el rendimiento y la fidelización. La gente no se va de los trabajos. La gente se va de los trabajos a veces por las condiciones, obviamente, todos operamos en un mercado de oferta y demanda, y si te hacen una muy buena oferta fuera, pues por mucho que te duela, lo más probable es que te vayas, pero la gente muchas veces desea irse por sus jefes y sus jefas, ¿no? Y en ese aspecto el rol de las personas en posiciones de liderazgo es clave. También es verdad, y rompo una lanza en favor de estas figuras, que la inmensa mayoría de las empresas tienden a generar nuevos roles de liderazgo antes de que las personas estén listas. Yo conozco a muchas personas que les toca liderar, muchos jefes, muchas jefas, que les toca asumir ese papel antes de tener la capacidad, el desarrollo, no tener un acompañamiento adecuado, y volvemos a lo que decíamos antes de un mercado donde cada vez se exige más productividad y no hay tiempo de acompañar a esas personas. Entonces, no es fácil tampoco ejercer ese rol, ¿no? Entonces por eso perdamos el miedo a decir no sé, a disculparnos, estoy aprendiendo, lo intentaré hacer mejor la próxima vez. Igual que un cliente al que alguna vez le fallamos, pero ve que como proveedor o como empresa buscamos la manera de solucionárselo, claro, y tenemos un gesto, y normalmente son los clientes que más fidelizamos, los que saben que cuando fallamos vamos a estar ahí para compensarlo. La relación entre un jefe o una jefa con su equipo es la misma. Yo puedo aceptar que tú falles conmigo y voy a valorar mucho que intentes arreglarlo.
Sí, o sea, yo creo que al final es una cuestión también mucho de expectativas, ¿no? Es decir, a nosotros nos ha pasado, los procesos de selección de Atalaya, somos un equipo de 8 personas, evidentemente, los hacemos, digamos, internamente con nuestros recursos, nuestro conocimiento, y lo hacemos como mejor sabemos, ¿no? Pero sí que es cierto que una de las cuestiones que valoramos en la entrevista es ese perfil encaja o no encaja, es decir, hace equipo o no hace equipo, construye o no construye. Hemos entrevistado a gente que a nivel individual eran talentos que prometían mucho, pero que por la forma de ser no pegaban, no es la palabra correcta a lo mejor, pero no encajaban tan bien con el equipo. Entonces, creo que es también digamos, ese ejercicio de expectativas de la persona que está en un rol de trabajador con respecto a su líder, pero también al revés, ¿no? Es decir, aquí siempre hay también esa necesidad, digamos, de confianza por los dos lados, al menos es como lo entendemos nosotros, y si no, lo que hace Pablo Vázquez es hablar con David Garrote y preguntarle, David, ¿qué hacemos en estas situaciones cuando pasa algo así? David, te decía antes, Lucía, que tenemos que ir cerrando. Yo me quedaría contigo, vamos, toda la tarde y podríamos hacer una maratón de podcast de 24 horas, pero creo que nuestros oyentes, espectadores, a lo mejor 24 horas del tirón se les hace un poco mucho. Entonces, te agradezco que hayas estado con nosotros, que hayas madrugado para cogerte un avión esta mañana en Barcelona. Y te cuento también, tenemos aquí esta estantería con recuerdos de las personas que nos han ido visitando durante estas 3 temporadas. ¿Qué nos has traído tú? Pues mira, yo os he traído este hito del Camino de Santiago con varios motivos de conexión alrededor, ¿no? Yo al final, como buen gallego expatriado dentro de su propia tierra, como es bastante habitual, llevo ya 9 años viviendo fuera, he vivido en 7 ciudades, he vivido también en Países Bajos, ahora vivo en Barcelona. Bueno, al final siempre hay algo que me acaba trayendo de vuelta a Galicia, ya sea venir a grabar un podcast con vosotros, ya sea venir a ver a la familia o lo que sea, pero también con una doble lectura de que es que al final, ¿no? Igual que hay muchas maneras de llegar al final del camino, cuando estás haciendo el Camino de Santiago, me gusta pensar que cada persona, en términos del desarrollo de su talento y de su carrera profesional, tiene múltiples caminos que puede escoger que le vayan a llegar al mismo objetivo, ¿no? Ese objetivo de crecimiento, ese objetivo de imaginar cómo quiere que sea su futuro del trabajo. Y entonces en ese aspecto, pues bueno, igual que el Camino de Santiago nos ofrece diferentes rutas, me gustaría que esto quedara aquí como recuerdo de que el talento puede escoger diferentes rutas. Pues muchas gracias, David, por esa aportación que nos haces. Sin lugar a dudas, tú has sido también un hito en Atalaya, has sido nuestro invitado número 20, como decía al principio. Gracias por estar con nosotros este mes, David. El placer ha sido indudablemente mío. Muchas gracias, Lucía, Pablo. Gracias, Lucía. Y a vosotros nada más, os esperamos el mes que viene. Para mí ha sido, sin lugar a dudas, un episodio muy especial, ya no solo por lo que comentamos al principio de la historia personal que hay entre David y yo, de ese primer contacto en la universidad, sino porque hemos aprendido conceptos como seguridad psicológica, la importancia del colectivismo, la hiperexigencia, el sentido de pertenencia. Creo que las aportaciones de David han sido muy pertinentes y nada, nos deja un listón muy alto para el mes de abril. Hasta el mes que viene.